Salmo 90 del 1 al 3. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra, el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora nos acercamos una vez más a tu palabra, implorando, Señor, tu favor, implorando la iluminación de tu Espíritu Santo para que podamos comprender tu verdad, para que veamos hoy la suficiencia de tu palabra y seamos animados en ella. Padre, por favor, envía tu bendición sobre tu pueblo en esta hora y que tu palabra corra y sea glorificada, que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga lo que tiene que hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Llegamos al primer salmo introductorio de este cuarto libro del Salterio, con un cambio de perspectiva con respecto a los salmos anteriores. Pues como bien nos señala O. Palmer Robertson, ahora se presenta una perspectiva más madura de Dios como morada segura, como refugio del pueblo del Señor. Y quiera Dios que a medida que vayamos avanzando en estos salmos, también nosotros podamos tener una perspectiva más madura acerca de quién es Dios y de la confianza que podemos tener en Él. Tal como pasó con el remanente fiel, que a pesar del exilio que tuvieron que vivir, a pesar de no tener rey ni templo, miraron a Dios y aprendieron a mirar a Dios como su rey, como su morada eterna, aunque conservaban la esperanza del futuro rey mesiánico, ese hijo eterno de David. En esta colección se agrupan salmos que llaman a esta perspectiva consoladora, a esta perspectiva de Dios como rey, aunque hayan sido compuestos en distintas épocas. Por eso se inicia con este maravilloso salmo introductorio atribuido a Moisés. Vamos un momento a Deuteronomio, capítulo 32, del versículo 44 al 47, vayan preparándolo. Les pido que en casa lean todo el capítulo 32, 33 y 34 de Deuteronomio. Y reflexionen en el parecido que se encuentra entre las declaraciones que hace Moisés en esos capítulos de Deuteronomio y las declaraciones que vamos a ver hoy en el Salmo 90. Allí también, como en este Salmo, se referencia a Moisés como varón de Dios, es decir, profeta, siervo de Dios, a través del cual se da a conocer la voluntad de Dios a su pueblo. Y en este pasaje, Moisés instruye también a su pueblo para que aplique a su corazón las palabras que le da. Tal vez esto último no fue muy evidente entre sus contemporáneos, pero la preservación del Salmo 90 y su registro en este libro nos dice que hubo un remanente fiel que atendió las palabras del varón de Dios conforme a su instrucción. Leamos, por favor, Deuteronomio 32, del 44 al 47. ¿Qué nos dice? Todos, si lo tienen. Yo want to say todo la bien pues way porque ya trabajo usted dirección y es mío actividad pues colaboración ayuda a la vez yo explico para que las familias estamos y y todas las palabras Efectivamente, Él los dice, apliquen sus corazones a estas palabras. Quedó el testimonio acá en el Salmo 90. Luego de ese cántico, en el capítulo 33, Él da una bendición al pueblo y en el capítulo 34 sube al monte
donde alcanza a ver la tierra prometida, pero donde muere sin pasar a esa tierra prometida. Y en el capítulo 34 leemos un maravilloso epitafio, una maravillosa inscripción que quisiéramos ver en nuestras tumbas. El epitafio de Moisés, vayamos al capítulo 34 de Deuteronomio. Lo podemos leer en los versículos 5, 7 y del 10 al 12. Deuteronomio 34. Primero leamos el versículo número 5. ¿Qué dice? Entonces se nos describe como Moisés, ¿qué? Siervo de Jehová. El versículo número 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Mire qué maravillosa descripción que nos da. Y con 120 años, a nosotros que apenas pasamos los 40 y andamos con ayayay. Y vayamos al versículo 10 hasta el 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel. Nadie como él. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a vista de todo Israel. Un profeta sin igual. Ese profeta sin igual es el autor de este Salmo número 90. No sabemos con exactitud cuándo lo escribió, pero podemos inferir adecuadamente que Moisés, siendo ya un anciano, habiendo experimentado la dureza del desierto por muchos años, viendo el cumplimiento de la sentencia divina sobre su pueblo por causa del pecado, eleva a Dios su oración, especialmente en un tiempo de juicio, y presenta un lamento porque su pueblo estaba muriendo bajo la ira de Dios. Recordemos que el Salmo 89 había cerrado la sección de salmos de devastación, de lamentos de la nación, con la esperanza de un día ver restauradas las misericordias de Dios y el cumplimiento del pacto con su ungido. Ese también fue un tiempo de juicio. Aunque no necesariamente esta oración se aplica literalmente a todas las épocas, sabemos, por ejemplo, hoy ya, que por la obra de Cristo hemos sido librados del juicio y del castigo eterno del pecado. Pero creo también que podemos decir que a lo largo de la historia de la humanidad hemos pasado momentos especiales de juicio. Si no consideremos hace un tiempo, el año 2020, ¿no fue un tiempo de juicio para el mundo entero? Lo que yo llamo la pandemia de 2020. Consideremos entonces, hermanos, una perspectiva con la que abre ahora el Salmo 90 y toda esta colección. Esa perspectiva de la confianza en Dios a través de esta oración. Una oración en tiempo de juicio. Pensemos en eso. Una oración en tiempo de juicio. Y lo primero a considerar en esta oración es que solo Dios es refugio eterno. Ni el rey, ni las construcciones hermosas como el templo o los palacios, o incluso las murallas que había en Jerusalén. Eso no era morada segura. El refugio del pueblo del Señor era solamente Dios. Por cierto, es preocupante para nosotros como colombianos que el descarado e inmoral señor presidente quiera expropiar, esto es robar el dinero de los colombianos vía proyectos legislativos que apliquen su tal inversión forzosa.
Es decir, la plata que usted pueda tener ahorrada en el banco, el gobierno puede decir, la necesito para invertir en X o Y. Eso es inmoral. Eso es robo. Y es preocupante. Porque ¿sabe qué va a producir eso? La destrucción de todo el sistema financiero. ¿Y qué hace la gente que pueda tener dinero en el banco? ¿Qué creen que va a hacer? Sacarla, a ver qué hace, qué compra o para dónde la manda. Y eso va a generar una gran crisis. Eso es preocupante. Para llevar a cabo, ¿qué cosas? Sus proyectos de desgobierno y sus proyectos de destrucción. Ay, amados hermanos, miren a lo que hemos llegado. No podemos llegar a otra conclusión sino decir que en nuestro país estamos viviendo un tiempo de juicio también. Así como el que Moisés vivió en la época con su pueblo, incluso sobre él mismo. Pero esto nos debe llevar a considerar junto con Moisés, solo Dios es refugio eterno, de generación en generación. Dice el versículo número 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Este anciano, seguramente ya con más de 100 años, era un intercesor y a la vez un portavoz, y declaraba que solo Dios, el gobernante supremo de toda la nación y de todas las naciones, ha sido morada segura del pueblo desde entonces, o al pueblo de aquel entonces, pero también a las generaciones pasadas. Y de seguro sería también lo mismo con las generaciones futuras. Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué fueron en la tierra prometida? ¿Fueron dueños? ¿Fueron terratenientes? ¿Qué fueron? ¿Se acuerdan? Fueron extranjeros, fueron peregrinos en esa tierra, pero tenían la perspectiva de la promesa de Dios. Dios se convirtió en refugio para ellos. Igual ocurrió con el pueblo que descendió a Egipto. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo inicialmente va a Egipto, ¿por qué va? Porque hay hambre en toda la tierra. Y Dios mandó adelante allá a José para que les preservara la vida. Y Dios les preservó vida. Pero también se cumplió la providencia de Dios y pasados muchos años se convirtieron en una nación grande, pero esclava en Egipto. Dios los saca de Egipto. Y a esa generación que saca de Egipto, Dios se les revela como un refugio seguro. Se nos dice que el favor y la protección de Dios son el único reposo y consuelo seguro del alma en este mundo vil. Ahora nosotros sabemos que solo Cristo Jesús es el reposo y consuelo seguro para cada uno de nosotros para siempre. Moisés se va a lamentar de las muertes anormales que ha visto, de la reducción acelerada del pueblo escogido en el desierto. Pero antes señala que en ese tiempo de juicio solo Dios es refugio eterno. Lo ha sido para las generaciones antiguas que pusieron su confianza en Dios. Lo estaba haciendo para el remanente que aún era mantenido y lo sería para las generaciones futuras. No puedo dejar de decirle, mis hermanos, que aunque el panorama para nuestra nación no es el mejor, aunque las noticias que a diario tenemos son malas, aunque la misma iglesia hoy debe arrepentirse de haber abrazado filosofías impías como las que gobiernan hoy nuestra nación, en este tiempo de juicio, solo Dios es refugio eterno de su pueblo de generación en generación. Debemos trabajar en lo que nos corresponde. Debemos enseñar y educar adecuadamente a nuestros hijos. Hay que trabajar duro, aunque a veces nos toque pagar impuestos injustos. Y en cuanto dependa de nosotros, debemos propender por el cambio verdadero de esta nación. Debemos esforzarnos por procurar una cultura cristiana, aunque esto suene utópico. Pero hay que tener presente que nuestra seguridad no puede estar y no estará en los esfuerzos que nosotros hagamos.
que insisto, es nuestro deber. Pero nuestra seguridad solo está y estará siempre en la roca de los siglos, en el que ha sido refugio de su pueblo de generación en generación, en Dios solamente, ese Dios que existe desde siempre. En el versículo número 2, el salmista nos dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra, el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios existe desde antes de formar toda su creación. Dios siempre ha existido, siempre existirá, con o sin su creación. El desierto rocoso al que estuvo acostumbrado Moisés fue muy emblemático para él. Eran fuertes refugios que se encontraban en ese desierto para animales y para seres humanos. Pero el refugio eterno de su pueblo existía desde antes de formar esos montes antiguos, a veces llamados en las Escrituras montes eternos. Con esto se nos dice que el refugio del pueblo de Dios es un refugio seguro, es un refugio inmutable, porque el Dios vivo y verdadero nunca cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En este tiempo de juicio, como afirma Robertson, a pesar del exilio de los israelitas en la tierra prometida, el Señor ha sido y sigue siendo su morada permanente, su roca de estabilidad a lo largo de todas las generaciones. Incluso antes de la época de Moisés, antes que naciesen las montañas, el Señor del pacto siempre ha sido Dios. Ese Dios que no está sujeto al tiempo. Nosotros no alcanzamos a comprender el concepto de eternidad a causa de nuestra limitación actual. Tenemos una fecha de nacimiento y seguro que tendremos una fecha de defunción. Dios, en cambio, no tiene principio, no tiene final. Siempre ha existido, siempre existirá. Tanto el pasado como el futuro son un eterno presente para Él. Leamos el versículo número 4 del Salmo 90. Porque 1000 años delante de tus ojos, ¿qué son? Y como una... Miren esto. El tiempo hace estragos en nuestra vida, ¿o no? Que hace que teníamos toda la fuerza del mundo, todo el vigor. Bueno, ya no tenemos tanta. Y entre más pasan los años, más se debilita nuestro cuerpo, más se alejan las fuerzas. Llegan los achaques, llega la vejez acompañada. Y aquí se nos dice, miren el contraste. Dios es eterno. ¿Se acuerdan quién fue el hombre que más vivió en este mundo? ¿Y cuánto vivió? No alcanzó los 1967. Bueno, Matusalén no alcanzó a los 1000 años. Pero delante de Dios, esos 1000 años, dice el salmista, es como ayer. Está presente todavía delante de Dios. No ha pasado gran tiempo para Dios. Dios lo ve, lo conoce todo. El pastor Van Deursen decía, así toda una serie de periodos de la historia del mundo son simples momentos para Dios. Incluso las rebeliones están presentes delante de Él, aunque para el pueblo eran pasado. Por eso el salmista pedía que no fuera recordado sus pecados. Alguien que lea Salmo 79, versículo 8. Hermanos, ¿qué haremos nosotros hoy? ¿Qué buscaremos nosotros hoy? ¿A dónde nos vamos?
salimos corriendo como aquellos que votaron por el cambio y ahora están en el exterior. En tiempo de juicio, aunque la gente huya, a donde huya, allá le alcanzará su maldad. Acuérdense de Jeremías 42:16. El pueblo dijo, no nos vamos a quedar aquí, cuando ya Dios les dijo, quédense ahí que no les va a pasar nada. Pero no hicieron caso. Y dijeron, vámonos para Egipto. ¿Y qué les dijo el Señor? Allí los va a alcanzar su maldad. Así pasará con todo aquel que intente huir en tiempos de juicio. Si no se arrepiente, si no se vuelve al Señor de todo su corazón. En este tiempo, mis hermanos, debemos reconocer, nuestro refugio sigue siendo el Dios eterno, nuestro Señor Jesucristo, nadie más. En segundo lugar, esta reflexión nos muestra que la muerte es señal de juicio. A esto lleva el varón de Dios su reflexión, su oración. Esta es una oración especial para un tiempo específico. La hizo Moisés en su tiempo. Moisés la elevó en ese tiempo de juicio que vivía. Y él puede ver con claridad la realidad que están viviendo. La realidad que la muerte es señal del juicio de Dios. Pero el pueblo que alaba a Dios en todos los tiempos reconoce también que esta verdad es trascendental. Si bien no necesariamente la oración tiene que ser tal cual hoy día, esto es una verdad. La muerte sigue siendo señal del juicio, pues todo hombre vuelve al polvo. Miremos el versículo número 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Literalmente está diciendo, vuelves al hombre hasta el polvo y dices, vuelvan hijos de Adán. Como si Dios estuviera diciéndole, vuelvan todos al polvo otra vez. A causa del juicio del pecado. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 19. ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¿Qué pasaría con él? Con toda la humanidad. Y lo que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cuál fue la sentencia divina a causa del pecado? Génesis 3, 19. ¿Qué dice? ¿Cuál es la sentencia entonces? Al polvo nuevamente. Pulverizados. Cenizas. ¿Pueden imaginarse, hermanos? Tan bonitos, tan elegantes, tan capacitados, tan encumbrados. ¿Y qué dice el Señor? Todos al polvo. ¿Dónde queda la arrogancia? ¿Dónde queda el orgullo? Al polvo, otra vez. Esa es la sentencia. A diferencia del Dios que nunca cambia, del Dios que nunca deja de ser, el salmista dice, el hombre fallece, y esto con mucha rapidez. Pero ¿cuántos creen que vivirán para siempre? Que sus maldades no van a ser castigadas. Creen que se van a salir con la suya, que jamás serán conmovidos. Pero este pensamiento debe humillar la soberbia de la raza humana. Moisés vio caer rápidamente bajo la sentencia de Dios, no solo a los 10 espías incrédulos que desmoralizaron al resto del pueblo diciéndoles, la tierra que vimos efectivamente fluye leche y miel, pero no la podremos conquistar. Y desanimaron a todo el pueblo. E incluso el pueblo pensó en apedrear a Moisés, ¿se acuerdan? Fue terrible lo que produce la incredulidad. Y Moisés vio morir a estos uno por uno. Pero no solo a ellos, sino a todos los que siguieron en ese camino, a todos los que siguieron en esa incredulidad, a todos los que dieron vueltas y vueltas en el desierto. 40 años sin avanzar, sin prosperar, a causa de la incredulidad.
vio mucha gente morir. Vio hombres vigorosos, una generación fuerte, una generación que podía ir pelear a favor de su pueblo. Pero los vio morir aceleradamente. Dice el versículo 5, los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. El 6, en la mañana crece, florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Moisés vio la muerte acelerada de su pueblo y lo compara con este torrencial. ¿Ha conocido usted inundación o avalancha que ha arrasado con todo lo que encuentra en su paso? Yo creo que algunos aquí podrán recordar cómo fue arrasado el pueblo de Armero en 1985, o cómo fue arrasada Mocoa en el 2017. Una avalancha que se llevó absolutamente todo. Y murieron mucha gente. Muchas vidas fueron arrebatadas en nuestra nación con esos torrentes. El Salmo compara a esto una gran mortandad que el pueblo de Israel padeció por causa de la incredulidad. Porque en lugar de creerle a Dios, se levantaron contra él, le desafiaron en el desierto. ¿Se acuerdan que en alguna oportunidad dijeron, veamos si el Señor está con nosotros o no? Eso fue una rebeldía terrible. Y estaban bajo castigo. Vayamos a Números, capítulo 14, del verso 32 al 34. Nos dice cuál fue la sentencia que Dios dio por causa de esa incredulidad. Números 14, del 32 al 34. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Esta fue la sentencia. Y de esto es que se queja Moisés, y por esto es que ora él. Así que Moisés veía cuán pasajera era la vida, cómo pasaba de rápido ante sus ojos, declarando que todo pecado es visto por el gran juez. Versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Moisés, profundamente conmovido, clama a Dios, y aunque no fue incrédulo como los 10 de los 12 espías, aunque se mantuvo fiel en su servicio al Señor a pesar de la rebeldía del pueblo, ahora en esta oración se identifica con los suyos, se incluye entre aquellos que sufren la ira de Dios y clama como uno de los que sufre por la ira de Dios sobre su pueblo por causa del pecado. ¿Nos recuerda esto aquel que se identificó con el pueblo de Dios? ¿Con el pueblo de todas las épocas? No confesando pecado alguno porque no cometió pecado, pero nuestro Señor Jesucristo se ofreció en lugar de todo su pueblo, llevando el castigo de todos nuestros pecados. Moisés intercede por aquella generación que fue objeto de la ira de Dios, como decía Jeremías. Y aunque podemos decir que en esa época fueron castigados, ese castigo realmente no fue eterno, ya que Cristo era quien iba a llevar el castigo eterno. Otra vez nos encontramos con la realidad de la muerte por causa del pecado. Ya vimos en Génesis 3:19 la sentencia de Dios. Volverás al polvo de donde fuiste tomado. Y esto por causa del pecado. En Romanos 5:12 el apóstol dice que el pecado entró al mundo. ¿Por quién? Por un hombre, refiriéndose a Adán. Entró el pecado por un hombre.
Así que entró la muerte, por un hombre. La muerte es extraña al diseño divino. No hay muerte digna como promueven los defensores de la eutanasia, del aborto y de toda clase de genocidio. No es natural la muerte como afirman algunos pensadores cristianos. La muerte es señal de la ira de Dios contra el pecado. Incluso contra el pecado que tratamos de ocultar, contra el pecado que tratamos de minimizar. Así vemos pasar la vida como un pensamiento, decía el salmista, sin permanencia, sin impresión duradera, fugaz e insustancial. Incluso si se llega hasta los 80 años. Dice, uy, qué larga vida, ¿no? Incluso hasta allá llega la muerte para ilustrar la ira de Dios en contra del pecado. Dice el salmista, verso 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esa es la realidad. Moisés vio acortada la duración de la vida de la gente, de la humanidad. Aunque él vivió, habíamos leído, 120 años. Pero el resto él vio, llegan a los 70, llegan a los 80 y hasta ahí llegó. Y es como en general lo que vemos hoy día también. Aunque los estudiosos dicen que se ha prolongado la esperanza de vida de la humanidad. Lo cierto es que 70, 80 es el promedio. Uno que otro dura más. Uno que otro dura más. Pero la verdad es que se ha cortado ese tiempo y nos llama a reflexionar. ¿Qué hacemos entonces? Y vamos a nuestro tercer punto. Él nos va a decir a partir del versículo 11, solo la obra de Dios es nuestra esperanza. Él pregunta, ¿quién conoce el poder de tu ira? ¿Quién conoce tu indignación según debe ser tenido? ¿Quién conoce la manera de temer a Dios adecuadamente? Esta es la convicción de un anciano que luego de ser instruido en la mejor universidad de Egipto, fue exiliado. ¿Para qué le sirvió la Universidad de Egipto? Para ser exiliado. Y exiliado en el desierto cuidando unas ovejas, tuvo que esperar 40 años hasta que Dios le dice, ve y saca a mi pueblo de Egipto. Y cuando va y empieza su ministerio, dura otros 40 años, ahora pastoreando unas ovejas más rebeldes que las que había visto al principio, que las que tuvo al principio. Tan rebeldes que dice la Escritura que se dejó exasperar de ellos y no glorificó a Dios en una ocasión junto con Aarón su hermano, y esto fue causa de dolor, de aflicción y de juicio para Moisés. Porque por esto, por no haber glorificado a Dios en ese momento, Dios le dijo que ni él ni Aarón entrarían a la tierra prometida. Pero a pesar de eso, tanto Aarón como él siguieron sirviendo a Dios con fidelidad. Tremendo la humildad de Moisés. Moisés ora para que se vea la obra de Dios en su pueblo y nos enseña que solo esa obra de Dios es nuestra esperanza, al hacernos comprender nuestra brevedad de vida. Versículos 11 y 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón, ¿qué cosa? ¿Cuántos deberíamos orar como Moisés?
En otro tiempo, Moisés habló a los adversarios de Dios, acerca de los adversarios de Dios, allá en Deuteronomio 32, del 28 al 29, y decían, estos adversarios de Dios son nación desprovista de todo consejo, desprovista de sabiduría, no advierten el peligro que se enfrentan, porque viene la muerte sobre ellos y el castigo de Dios. Pero en este salmo él está rogando que para él y que para todo su pueblo Dios conceda comprender la brevedad de su vida frente a la eternidad de Dios. Y creo que cada uno de nosotros debería orar también por eso, ¿no? Que consideremos la brevedad de nuestra vida frente a la eternidad del Dios vivo y verdadero, y que entonces podamos vivir en consecuencia. En tiempos de juicio debemos pedir a Dios que nos demos cuenta de la situación que vivimos, de los pensamientos que albergamos, de las actitudes que solemos tener. Y como gente sabia, gente que realmente teme a Dios, si conocemos nuestra condición, si comprendemos el tiempo que estamos viviendo, entonces por su gracia, que podamos saber lo que debemos hacer y lo que debemos dejar de hacer. Como el profeta, debemos orar por instrucción de Dios, por comprensión de su palabra, por la iluminación del Espíritu Santo para comprender y poner por obra su instrucción en su palabra, para que tengamos consuelo en las promesas del Señor, para que entendamos y descansemos que solo la palabra de Dios es suficiente para toda nuestra vida. Quiera Dios que todos aquí hoy podamos estimar correctamente cuál es el número de nuestros días y con cuánta rapidez pasan nuestros días, que comprendamos la responsabilidad que tenemos de vivirlos adecuadamente en preparación para la eternidad. Moisés no dependía de su elocuencia. De hecho, ¿se acuerdan antes de empezar el ministerio qué decía? Señor, yo no sé hablar. Algunos dicen que era tartamudo. Imagínense un tartamudo para hablarle a un pueblo, a una congregación. Terrible. Se burlarían de él, no le entenderían. ¿Cuántas cosas pasarían por su mente? Moisés no confiaba en nada de eso. Tampoco confiaba en que él era un buen siervo de Dios. Él era un verdadero hombre de Dios y todo el mundo le haría caso. ¿Todo el mundo le hizo caso a Moisés? ¿Todo el mundo le creyó? Y no era Moisés un siervo de Dios que veía a Dios cara a cara, que hablaba a Dios cara a cara como habla el hombre con su compañero. ¿No hizo Dios a través de Moisés milagros extraordinarios? Lo leíamos en su epitafio. Pero no todo el mundo le creyó. Así que Moisés no confiaba ni en su elocuencia, ni en su capacidad de servicio, ni en su fidelidad, ni en los frutos que podía él exhibir. Él solo confiaba en la obra de Dios. Hermanos míos, ni ustedes ni yo podemos cambiar el corazón de otros. A veces quisiéramos, ¿no? A veces quisiéramos estrujar al otro a ver si reacciona. Con mi hijo nos reíamos de ver tonterías que hace hoy el mundo. Pudiéramos levantarlos a palo, a garrote, a ver si reaccionan. Pero no se puede. No es así. Y tampoco el Señor actúa de esa manera. Por eso Moisés obra. Que sea Dios el que abra el entendimiento. Que sea Dios el que obre en el corazón. Que sea Dios quien produzca un corazón realmente sabio. Por eso nosotros insistimos en la necesidad de orar. Por eso también ofrecemos nuestras oraciones, aunque muchas veces esto pueda parecer poco. Pero sabemos que no es nuestra obra, sino la obra de Dios. Por eso oramos y por eso invitamos a que continuemos orando, por eso debemos orar. Moisés clama porque esta obra se manifieste al llenarnos de su misericordia. Versículos 13 al 15. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos.
De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años que vimos el mal. Sabemos que Dios siempre está presente, que Dios nunca se va, que Dios nunca nos deja. Pero el salmista dice, vuélvete. Como si Dios se hubiera ido, como si Dios se hubiera alejado de ellos. Esta es una manera, perdón, esta es una manera de expresar el desagrado de Dios. Por causa del pecado, Dios aparta su rostro y se vive el desagrado del Señor. Pero también acá Moisés parece recordar o señalar ese gozo del favor de Dios cada mañana cuando era derramado el maná y ellos salían y eran saciados. Y por cierto, en esa época de juicio que estaban viviendo, el maná seguía cayendo. Seguían siendo alimentados. Seguían siendo sostenidos. Hermanos, a veces vemos solo las cosas malas, ¿cierto? A veces solo vemos todo oscuro y todo el problema. Y no vemos que día tras día el Señor sigue siendo fiel y sigue sosteniéndonos. Pero Moisés le dice, Señor, vuélvete, ¿hasta cuándo? Sácianos por la mañana de tu misericordia. Sacia a tu pueblo. El clamor es, Señor, por favor, quieras tratarnos con misericordia y no con ira. Pudiéramos añadir nosotros, aunque sabemos que somos merecedores de ella. Él clama, Señor, alégranos los años que siguen, así como fuimos afligidos por nuestros pecados en los años anteriores. ¿Qué más podemos pedir en tiempo de juicio sino la misericordia de Dios sobre nosotros? ¿Qué más podemos pedir en este tiempo que vive la iglesia en nuestra nación? Cuando muchas congregaciones han muerto, cuando el testimonio cristiano parece haber desaparecido en esta nación, cuando los que buscamos servir al Señor nos enfrentamos a diario con nuestro propio corazón pecaminoso y con las tentaciones que tenemos en el mundo y que nos asedia nuestro enemigo el diablo. Que se vea en nosotros la obra de Dios llenándonos de su misericordia ha de ser una oración constante. Ya sabemos que nuestro glorioso Señor Jesucristo nos ha perdonado todos nuestros pecados. Ya no estamos bajo juicio condenatorio de Dios, pues Cristo Jesús lo llevó en nuestro lugar. Pero requerimos experimentar a diario esa gracia del Señor. Requerimos reconocer a diario esa gracia de Dios, que nos debe llevar a comprender la brevedad de nuestra vida y el llamado que tenemos de parte de Dios. Debemos orar por su obra en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra iglesia. Que se vea la obra de Dios en nuestras vidas al darnos su gracia para llevar a cabo su obra. Termina el versículo 16 y 17 diciendo, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Que resplandezca en nosotros, en nuestros hijos, la obra de salvación de Dios. No la obra o el esfuerzo nuestro. No las ideas preconcebidas y torcidas que podamos tener nosotros, sino la obra de Dios en nosotros, en todas las cosas que vivimos, decimos y hacemos. Que el tiempo que nos resta, el tiempo que nos queda, que el tiempo que Dios tenga bien darnos a nosotros y a nuestros hijos y a las nuevas generaciones, nos conceda el Señor celebrar su bondad, celebrar las maravillas de su amor. Moisés ora que Dios confirme la obra de sus manos, el trabajo de amor, de servicio al Señor. Fueron muchos años en el desierto, pero allí Moisés pudo escribir esa ley de Dios, esa instrucción, esa Torá,
que ha permanecido por los siglos. Él pide que no sea infructuoso su trabajo, que el tiempo del pueblo en el desierto no sea infructuoso, que haber visto morir a muchos y crecer a algunos tampoco sea infructuoso, que la salida de la nación de Egipto no se haga infructuosa, sino que llegue a feliz término con la posesión de la tierra prometida. Mis hermanos, ¿cuánto debemos hoy orar de esa manera? Matthew Henry decía que la obra del Espíritu Santo pueda manifestarse en la conversión de nuestro corazón y se vea en nuestra conducta la belleza de la santidad. ¿Cuánto debemos orar? Que la gracia de Dios resplandezca en nuestras vidas por Jesucristo nuestro Señor. Que como iglesia local podamos cumplir con nuestra misión de vivir con regocijo y firmeza la nueva vida en Cristo, en nuestra familia, en la iglesia local y en la comunidad. En tiempos de juicio, solo Dios es refugio eterno. En tiempos de juicio sabemos que la muerte es señal de juicio, un motivo para volvernos a Dios en arrepentimiento y fe, en lugar de quejarnos o hablar mal de Dios. En tiempos de juicio como los que vivió Moisés, pero también en los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros, solo la obra de Dios puede ser nuestra esperanza. Quiera Dios que esto afecte nuestra comprensión de todas las cosas y dejemos de poner la mirada en el hombre y la pongamos solamente en Dios. Quiera el Señor hacernos hoy madurar en la fe, en la comprensión de nuestra necesidad de Él, pero también en la fe que lleva a la obediencia a sus instrucciones, sin mirar los aparentes resultados, sino a aquel que nos ama, aquel que es nuestro refugio, a aquel que un día ha de mostrar su obra de salvación en nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la reflexión que nos permites tener en ella. Te imploramos, oh Dios, produce el fruto que tú quieres. Bendice tu palabra. Prospérala, Señor. Y como Moisés te pedimos, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Concédenos, oh Dios, un corazón sabio que realmente te tema, que realmente te ame, que realmente quiera agradarte a ti, Señor. Que sea ese nuestro propósito, que sea ese nuestro deseo, nuestro esfuerzo, que sea esa nuestra oración. Entendiendo que aunque nuestra vida es tan breve, solo tú eres refugio eterno, solo tú eres esperanza segura, cierta, verdadera. Solo en ti, Señor, podemos estar confiados. Ayúdanos, Dios, y que lo que hemos considerado en esta palabra nos des la gracia de aplicarlo a nuestras vidas, a las diferentes situaciones que vivimos, cada uno en particular, como individuos, como familias, como miembros de tu iglesia, como parte de tu pueblo. Ayúdanos, Padre, y que se vea también hoy en nosotros tu obra de salvación. Señor, nada ni nadie puede cambiar nuestro corazón, solo tu palabra que es poderosa, tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que es como martillo que quebranta la piedra. Quebranta hoy nuestros corazones, Dios, y haznos creer a tu palabra y obedecer a tu verdad. Por Cristo nuestro Señor y Salvador, te pedimos todo esto y te damos gracias. Amén.